Vuelvo a mi pasado, a uno ilusorio seguramente, a la hacienda de mis abuelos. Regresar es quizá el motivo de todo viaje. Se ha huido sin saberlo para volver. Vuelvo a recuerdos de espejos y fotografías, de objetos con memoria. La memoria tal vez solo sea una manera de olvidar. El cuerpo instintivo se siente en casa de nuevo. Busco entre los muebles y las cosas, en el pasado de la historia y en las historias de los héroes. El gusto de las letras, el sabor de las palabras, el presente perpetuo de la cocina y el libro. Desempolvo fantasmas de tela y rehago lo ya hecho. El cobre de mi abuela, la tinta de mi abuelo, son los puentes entre los tiempos. La tierra, refugio al borde del mar, su aspereza y sus frutos, los elementos, la simpleza. Vuelvo a mi pasado, a los alimentos terrenales. Hacienda San Cristóbal Polaxtla, Puebla, 15 de agosto. La misma acción cíclica e idéntica, ancestral y bestial. La de encauzar, latigar y domar la palabra. Querer entender y teorizar las sensaciones menos humanas, más primigenias, la semilla de la humanidad. Así también es la tierra, el arado, la bestia y la poesía. Así habla Miguel Maldonado. Así se expresa su alma que hoy me visitará en la hacienda para abundar en esos poetas suyos favoritos de su biblioteca. Pero también se trata de imaginar cómo la poesía inventó a esta suave patria impecable y diamantina, la de Díaz Mirón y López Velarde. Conversaremos como hace años, saboreando sus palabras y sus teorías, instalados en el siglo XIX, cuando nuestros poetas le ponían nombre a las cosas. La misma acción, cíclica y ancestral. En la semilla está la planta que morirá. En las palabras, la poesía que aún no es. Hola Miguel, bienvenido, qué gusto verte. Qué gusto también. Bienvenido a la hacienda. Qué bella hacienda, ¿eh? Mira. Mira, qué padre. Pero no vayas a vender el agua de chía como la suave patria de López Velarde, Vendedora de chía. Y tampoco vamos a vivir como la lotería, ¿no? Como el final de la suave El final, patria. precisamente, sí. Hay un tema que es súper interesante cuando uno analiza la poesía mexicana del siglo XIX. Y tú como poeta lo sabes muy bien porque además lo has trabajado, que es el tema del paisaje. Es decir, el poeta mexicano no solo está construyendo su poesía, sus versos, su forma, sino está construyendo un país. Es muy cierto, ahorita que estás hablando de la poesía como solo verbo, el reto fue para los poetas del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, que el verbo se volviera encarnado. ¿Cómo encarnar el verbo? ¿Cómo hacerlo propio? Y bueno, pues esta tradición de mirar al paisaje es recuperada por, yo creo que dos poetas fundadores de la tradición de la poesía moderna en México, que son Salvador Díaz Mirón y José Manuel Otón. Realidades físicas, geográficas distintas de México. Y biográficas. La vida de Salvador Díaz Mirón es muy interesante, ¿no? Tan solo su biografía. Como tú sabes, él le asesinó a Federico Volter por ahí de 1892 y fue encerrado, fue encarcelado. Y ahí es cuando escribe, que él mismo prologa, el único libro, el primer libro publicado por él, que él dice que es un libro, no son poemas aislados. Es su auténtico libro, ¿no? Así Es incluso cuando él utiliza el término de este es mi libro auténtico. Y auténtico por original, por supuesto, ¿no? Porque estamos viendo ya un cambio en las formas y en los temas y en las palabras
de sus versos. Solamente Díaz Mirón pudo haber dicho, a mal de infierno, burla de gloria. ¿No? Pareciera que estás leyendo los versos de Baudelaire. Estás leyendo un poeta maldito, Sí, por un supuesto. poeta Es maldito. nuestro poeta maldito, además, ¿no? Claro, pues digamos que con él se inaugura la poesía moderna. Escribiré mis versos para que trascienda mi venganza. Exactamente, o sea, esa es la primera vez que un poeta mexicano no solo pone un verso cualquiera en el poema, sino le da a la poesía un carácter muy particular. Claro. Es decir, hay una agenda Sí. política. ¿Cómo lo contrastas con Otón? ¿Cómo se te da a ti o cómo piensas tú en las diferencias o en estos contrapuntos Sí, que hablabas sí, entre claro. el idilio salvaje y Otón y Claro. Lascas y Díaz Mirón? Contrapunto me refiero en el sentido musical, pero también más general de la palabra. Es decir, es una oposición, pero también es un acompañamiento. Y es una oposición porque finalmente Otón es el poeta bucólico, ¿no? Un tanto del buen salvaje que acabas de decir, pero también se decepciona del paisaje, y se decepciona porque sus versos ya no son este idilio de la vida campirana, donde casi andan enseñando sus vergüenzas si no fuese por las hojas de parra. Y el Otón es el verso que dice, este campo trasciende a Boñiga. Es buenísima la metáfora. Lianas que claro. subyugan. Primero el campo desierto hostil. Sí, incluso ya el paisaje se va a lo más precario del paisaje, que es el desierto. Bueno, claro, por No la sé parte, si sea por su influencia de potosina, claro, la parte ¿no? potosina, Sí, desértica. Real de 14 hacia arriba, Claro. claro. Pero el verso que acabas de decir es buenísimo, ¿no? Porque explica cómo ya no hay a pesar de que el poema se llama Idilio salvaje, el campo trasciende a Boñiga, es decir, el olor del excremento del ganado, de la vaca, que además ya es parte de lo humano, ya la naturaleza ha sido tocada por lo humano, porque finalmente la vaca pasta. Claro, sí. Ya hay una especie de perversión del paisaje por mano del hombre, no hay nada natural en la naturaleza, digámoslo Claro. así, con... Sí, entonces para sintetizar un poco es un contrapunto porque a Díaz Mirón, porque se va hacia la vida bucólica, la tranquilidad del alma, digamos que ahí no lo acompaña. Lo acompaña cuando se decepciona también del espacio, ¿sí? Y esa decepción, pues como toda emoción, es una introspección. Hace suyo al paisaje a través de la desilusión. Ahora ellos dos, tú dices, ya están en el tiempo mexicano. Yo creo que quien sintetiza la física con la poesía es López Velarde, ¿sí? En el momento en que... O sea, estos dos poetas previos preparan. anuncian y preparan Sí. a LB, como Sí, le claro dice que José sí. Emilio Pacheco, a López Velarde. Sí, porque digamos que el espacio y el tiempo se sintetizan ya en la vida cotidiana, en el día a día del mexicano. Y no Ahora, hay ya más. hay un paisaje más cotidiano, pero también hay un Claro. paisaje más urbano. Sí, y formalista. Digamos que Otón, como Díaz Mirón, pues seguían algunas formas clásicas. Es decir, tenían un pie también. Claro, la como silva todos, misma, ¿no? La El idilio silva. salvaje es una silva. Y las licencias poéticas de López Velarde, cuando hablamos de forma, y las referencias cotidianas, el agua de Chía, la alcancía, Porque patria. siempre está jugando con, Claro. con la fonética. Sí. Y este final que tú dices de lotería me recuerda un verso. Viviremos de milagro como la Como la lotería, lotería. los mexicanos, ¿no? Es una gran metáfora del país. Y que se va hasta Octavio Paz cuando Paz dice, hoy los mexicanos solo creemos en la Virgen de Guadalupe y en la lotería mexicana. O sea, las dos formas de superstición, Sí. digamos, estarían en la religión y en el azar, Y en el azar. en la suerte. Pero regresando a López Velarde escribe casi paralelamente a este poema que lamentablemente se ha hecho poema escolar y la gente no lee con cuidado, que es Suave Patria, al que has Sí. hecho referencia. Escribe también un ensayo, que es un ensayo radical, porque se llama Novedad de la Patria. ¿Por qué es Cierto. nueva la patria en López Velarde? Porque yo creo que logra incluir en su poesía la historia universal de México. Universal en el sentido de que no podemos entender México si no, Sí, ya se los va- poetas. Se va no a Cuauhtémoc, por ejemplo, le hace se un va a homenaje, le Cuauhtémoc, dice joven abuelo. pues se va a Europa también, Ujú. ¿sí? Rayada de Azteca, ¿no? Claro. Dice ahí en Novedades de la Patria. Ujú. Es decir, digamos que sintetiza y al sintetizar lo que está haciendo es fundar una nueva visión de esa la patria. patria. Y esta idea de suavizar la patria, que parece una contradicción, ¿no? La patria, como el padre, Claro. son severos. Sí. Suavizarla es darle un rasgo maternal.
Sí. La suave patria La para suave ti patria. es maternal, es Una más patria femenina. maternal, más femenina. Y regresamos de nuevo, lo femenino nos recuerda a la madre tierra. Vamos de nuevo al paisaje, a la tierra, que fue uno de los elementos de lucha en la revolución, la tierra. Digamos que la creación sentimental de México, la creación imaginaria de México, pasa por la tierra, Siempre. ¿No? por el espacio. Cómo apropiarse de esta realidad americana, de esta realidad mexicana, que primero es exótica, luego es propia pero agreste, decías tú, Sí. con Otón, propia pero violenta. Y después íntima, con López Velarde. O sea, para ti ese es el gran tránsito a la Sí. intimidad de la patria. Si quieres seguimos platicando sobre este tema y sobre otros mientras guisamos, porque, no sé tú, yo tengo un poco de hambre y has sido invitado aquí también para ayudarme. No llegaremos tarde al banquete en esta No. ocasión. Vamos a guisar a tiempo y también a tiempo regresaremos a esta mesa a degustar nuestros tamales y a disfrutar la comida. Muy bien, pues si guisamos nosotros, vamos a llegar antes al banquete. Exactamente. En la plática de Díaz Mirón y a su poesía, ahora como buen poeta veracruzano le vamos a hacer un homenaje con unos tamales de izote. Y si te parece, justamente aquí tenemos la flor de la palma de izote, la tienes aquí, y puedes empezar a ayudarme cortando algunos de los pétalos para hacer un agua de izote. ¿Te parece? Claro que sí, Pedro. Entonces, si quieres, vas cortando uno por uno. Hoy soy ayudante de cocina. Mira, vas cortando uno por uno y los vas deshojando. Muy bien. Y le quitamos los pistilos que lo harían muy amargo, entonces por eso es como el agua de rosa, vamos a hacer un agua de izote que le va a dar el sabor sutil a la masa veracruzana. Pero bueno, decías que fue Díaz Mirón, definitivamente, ¿no? Hemos platicado algunas de las cosas de su biografía, pero ¿tú lo considerarías a este poeta una rara avis? Por supuesto, es un infante terrible, l'enfant terrible. Claro, en eso encarna también otro de los grandes mitos de la poesía contemporánea desde Rimbaud. Voy a Tan solo, echarlas en agua y sigue cortando. la descripción que hace Luis G. Urbina es un hombre rotundo, brioso, audaz, de metáforas imprevisibles y deslumbrantes. ¿No? Qué buena descripción, ¿no? Porque además Figura, hay ¿no? mucha audacia también biográfica en Díaz Mirón. ¿Qué le pasa al principio? ¿Cómo hay esta Bueno, pues mira, Díaz Mirón fue construcción? Voy a un poco de masa de ¿A maíz. deshojar la masa? Ahora vamos a seguir deshojando. Pero cuéntame de esta. Pues mira, Díaz juventud Mirón de Díaz. fue un poeta en Nueva York porque, Como Lorca. Lorca. A sus 20 años, más o menos, si no se fue huyendo, sí cuando menos atribulado por una relación amorosa en su tierra. Qué bello es irse a Nueva York a despejar el alma, Como ¿verdad? poeta, ¿no? Como poeta, irte a Nueva York. Pero regresará Entonces, a Veracruz, ¿no? Finalmente no será un gran película. no, claro, no, regresa al Película año y neoyorquina. medio, pero la experiencia neoyorquina de la que poco se sabe además y de la que poco se ha escrito, supongo que le cambió Que son también los años 70. la vida interior de... Sí, los años 70. Y participa en todos los debates a Claro. lo largo de los siguientes 30 años, porque además le toca un periodo muy convulso, que es un periodo presidencial que para él todavía no es una dictadura. Al contrario, ¿no? Hay una admiración enorme. Vamos a echarle Bueno, un poco de adobo. recordemos que en un principio era un crítico, ¿no? Defendía los derechos humanos. ¿Te acuerdas que le tocaron a él fusilamientos públicos en Veracruz? Claro. Incluso lo retaron a duelo El gobernador, el ¿no? gobernador Terán. Pues es el Entonces tenemos un poco de adobo, perdón que te Perdón, interrumpa. Adobo, nuestra masa de maíz, y a esto le vamos a agregar ahora manteca. manteca. Sígueme Bueno, diciendo, retomando perdón. el tema, es el Díaz Mirón contestatario, después se vuelve diputado en el periodo ya porfirista y obviamente pues Vamos trabaja durante el A mezclar porfirismo. nuestra ¿no? masa. Ahí suceden otras de estas cosas que siempre se cuentan de Díaz Mirón, que son sus duelos a diputados, ¿no? Y se retira de la diputación por una querella con otro diputado al que casi mata. Le da 2 tiros Por supuesto, y sí. apenas si lo salvan, ¿no? Lo salvan los amigos y vuelve otra querella pública que llevará nuevamente a Díaz Mirón a la cárcel. Le hemos hablado hace un rato. Sí, del encierro de Díaz Mirón Y vuelve a la cárcel en el final del porfirismo, otra vez, ¿no? sí, es muy cierto. Bueno, ahora que estás Mira, haciendo... ya tenemos la masa casi lista para cocer, pero le vamos a agregar nuestros izotes en agua hirviendo exclusivamente. Entonces dime, pasan estos momentos, estos meses finales del porfirismo, los pasa Díaz Mirón en la cárcel. Por supuesto, y además viene un exilio también del que poco se conoce. Insisto, Claro, de hace ahí falta sale. escribir la biografía de Díaz Mirón, ¿no? Y De ahí sale tenemos el exilio, tienes retazos toda la de razón. su Le vamos a vida. agregar parte de nuestra flor de izote.
La revolvemos también. Huele rico, ¿no? Incluso todavía no se cuece. Y luego huele trabaja sabroso. con Victoriano Huerta, es decir, regresa de su otro exilio, ¿no? Y le toca, digamos, después del maderismo, trabajar con este personaje con el que trabajan tantos intelectuales mexicanos, Justo Sierra, y todos los que fueron tocados, el propio Alfonso Reyes, todos los que trabajaron de una u otra manera con Victoriano Huerta, que es el gran usurpador y el gran traidor, quedan tocados para siempre en la historia de México. ¿Sí? Vamos a dejar que se cueza nuestra masa. Trágico el destino de Díaz Mirón, pero Pues es la tragedia misma de la patria, ¿no? Digamos que era un hombre de sus tiempos también. Y así lo asumió. pues ya casi está la masa. Vamos a Qué bueno. quemar un poquito de una de las hojas de plátano con las que vamos a envolver nuestros Los tamales. tamales de izote, que es una flor, no flor de un día, pero sí la flor de un mes, solamente durante un mes al sí. año tenemos la posibilidad. De un palmar, ¿verdad? Así es. Y está secando la hoja de plátano para que no, cuando envuelvas el tamal, no se le derrame clorofila o el sabor de la hoja, que no suelte el sabor, que no suelte el sabor. casi prácticamente ni el aroma, que te sirva solo como un envoltorio. Oye, Pedro, pero ahorita que estamos en la cocina, me vienen a la mente todas las figuras que se relacionan con la cocina y la literatura. Por ejemplo, los personajes de la picaresca. ¿Por qué son cocineros, por lo regular? ¿O por qué al cocinero también es un personaje en los crímenes pasionales o intríngulis de familia, En la picaresca es un oficio menor, finalmente. Si quieres te voy a traer bien a dar una hoja, ya la sabía yo. Muy bien. Quemado previamente. Voy a traer nuestra masa. Perdón. Te voy a dar una Sí, cuchara. el cocinero asesino, ¿no? En este cadáver exquisito. Pues yo espero que conserves todavía la calma lo que resta de y que le pongas No me acerques una mucho. cucharada Sí. o dos. Vamos a ver, yo creo con 2 cucharadas de nuestra masa de izote. Vamos a terminar cociendo. Esta es la porción, ¿no? La medida del tamal. ¿Sí, no? Entonces, Muy bien. doblas la hoja, si quieres al revés, cole, la doblas le doblas cole y luego hacia arriba. Y ahora sí, hacia el frente. Y te paso de la misma hoja para que Una tira para amarres, amarrar, ¿verdad? la envuelvas. Muy bien, Pedro. ¿Qué tal huele? No, huele sabrosísimo. Yo creo que podemos seguir platicando si damos una vuelta por la hacienda, te la enseño y dejamos 40 minutos a que se cuezan nuestros tamales de izote para seguir conversando. Te tomo la palabra, pero no haces pensar en panzar. No, por supuesto, ¿te sirvo? Por favor. Y además que hay al fondo del vaso, ¿eh? Es esta fruta que parece como de la familia de la pitaya, giotilla, Giotilla. con agua de horchata, a ver qué te parece. A ver. Hay que ponerle color, como son los colores de la poesía, como esta especie de constelación de loros del cielo de la que habla López Velarde otra vez en Suave Patria. Finalmente, la imagen, creo que si algo hemos estado tocando durante toda esta conversación, como la imagen poética construye la realidad. Es decir, la realidad no es previa. No es cierto que la realidad sea previa a las palabras que la hacen, que la forman, que la nombran. Cuando dice Neruda, las claras caderas de la costa, de ahí en adelante... Con esta literación en así es. K, ¿cierto? De en adelante la costa. La costa y es las femenina. caderas, sí, tienen un y vínculo, es por caderona. supuesto. Y ahorita que estamos viendo la giotilla, que me recordó un poco a las escamas de los peces, recuerdo la metáfora de Villaurrutia, aquella anécdota en que Villaurrutia va a ver con Novo, precisamente acompañado de Novo, va a ver a López Velarde, ambos les llevan sus poemarios, le dice a Novo, usted todavía no es poeta, pero usted Villaurrutia ya lo es, y solo se salva por una metáfora. Tremendo juicio, ¿no? Claro, que te salve una metáfora,
Y le dice esta bella metáfora sobre las frutas. Usted escribió las peras pecosas. Y de hoy en adelante para mí, cuando yo veo una pera, voy a pensar en sus pecas, como cuando veamos unas caderas podamos pensar en las costas. Claro. Entonces la realidad se redimensiona, surgen nuevos ángulos. Yo no puedo ver hoy en día una pera sin pensar en las pecas. O ver unas pecas sin pensar en las... Claro, ahorita que lo decías, yo pienso en otro verso, justamente ya de un Villaurrutia más tardío, cuando dice nocturno mar amargo, en los nocturnos de la muerte, ¿no? Entonces otra vez lo que tú dices, una literación, mar amargo. Claro. De ahí en adelante el mar no puede sino tener la condición de la amargura. Por supuesto. A ver qué te parece. Y la idea de juego de palabras... Está mal. Bueno, también en Villaurrutia está lleno, ¿no? Todo el tiempo hay juegos de palabras. Y nosotros crecimos diciéndonos, no nosotros, nos decían, no juegues con la comida. Cuando yo creo que la comida en la poesía se ha prestado a un juego de metáforas eróticas, ¿no? El cadáver exquisito, es decir, la mujer, los senos de la mujer como duraznos y sí, siempre había una sensualización, ¿no? Por supuesto. Del tema, vía obviamente los sentidos sensuales, pero también la capacidad amatoria de esos sentidos al ver la realidad. O sea, la poesía sí juega con la comida, ¿verdad? A ver, tú juega también con la comida. A ver qué te parece nuestro tamal de izote. A mí me suena que está buenísimo. No, muy sabroso. Podemos pensar entonces, siguiendo esta metáfora, en el tamal que envuelve al paisaje, en la hoja, que son las palabras, una metáfora culinaria que es una metáfora de la poesía. El tamal envuelve a la realidad, la hoja, como las palabras envuelven al paisaje mexicano y al paisaje poético. Y en este caso una hoja de plátano muy de la costa de Veracruz, ¿no? De donde es precisamente Salvador Díaz Mirón. Muchísimas gracias por venir, Miguel. Disfruta lo que te queda de tu tamal, porque creo que tienes muy buen diente. Sí. Espero que no te acabes el tuyo hoy. No, ahora traemos más. El que termina primero se come el de los demás. Buen provecho. Buen provecho.